Bien, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, ya recuperado, o sea, de vuelta acá en el piso. Sí, señor. Decías bien recién de que se van conociendo ciertos datos de lo que sería la letra chica del memorándum con el fondo, ¿no? Ha trascendido, te voy a leer el título es Argentina, Memorándum de Política Económica y Financiera, borrador preliminar. Tiene fecha 12 de febrero del 2022. Ahí nomás. Esto están discutiendo seguramente, pero esto es lo que, digamos, se ha filtrado o ha trascendido, ¿no? Respecto del acuerdo con el fondo. ¿Cuál es la idea que tiene el gobierno? Lo han dicho públicamente. Bueno, lo vamos a mandar al Parlamento. Para eso tienen que esperar que el fondo le diga, sí, estamos de acuerdo. Lo van a mandar al Parlamento y la idea era, bueno, era enviarlo esta semana. Probablemente el viernes lo envíen porque tienen cierta premura en hacerlo, no solo digamos, porque la deadline, llamémosle así, la línea final para acordar con el fondo está muy cercana, sino porque el presidente tiene que hablar el 1 de marzo. Tiene que anunciarlo. O sea, el 1 de marzo, cuando se inicien las actividades en el Congreso, el presidente seguramente va a hacer referencia diciendo, le hemos enviado este memorando, ¿no es cierto? Eso es una necesidad, yo diría, el gobierno demoró muchísimo, desde el momento en que arregló con los acreedores privados, la reestructuración. Sí. Bueno, hubo como una permanente conversación que ya arreglamos, y bueno, y se vino el tiempo. El 22 de marzo, Argentina tiene un vencimiento importante, como de 2.900 millones de dólares, y lo que obviamente el gobierno quiere tenerlo arreglado para no tener que pagar eso. A lo mejor puede pedir alguna prórroga mínima, pero bueno, tiene que finalmente cerrar de alguna manera ese acuerdo. De las cosas que han trascendido, voy a hacer referencia a alguna de ellas, ¿no? Que son las que generan algún ruido también. Vos señalabas, en la alianza de gobierno hay gente que dice, qué sé yo, el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria dijo, y nosotros no vamos a aprobar una cosa a libro cerrado. Claro. Y le dijo, ¿por qué no la manda por diputados? Y aparentemente va a ingresar por diputados. Allí también tiene sus problemas. Sí. Yo no conozco exactamente los números, pero hay quien dice que hay una treintena de diputados que siguen las ideas de Máximo Kirchner, que son de la Cámpora, ¿no es cierto? O sea, de Cristina concretamente. De Cristina, y a eso habría que sumarle, bueno, hay 3 diputados que son del grupo de Grabois, y creo que hay 2 o 3 diputados más que son del Partido del Trabajo y el Pueblo, de la izquierda. Sí, esta es la continuidad, creo yo, no estoy muy seguro de este partido, creo que es la continuidad del Partido Comunista Revolucionario, que acompaña al gobierno, pero que en este punto tienen sus dudas. Entonces allí me parece que la estrategia del gobierno es tratar de decirle a sus aliados, bueno, sabemos que no es un buen acuerdo nunca llegar a un consenso con el fondo, pero bueno, esto es lo mejor que podemos obtener, el mejor acuerdo que es posible para solucionar un problema que nos dejó Macri. Esa me parece que es la línea. El presidente del bloque de diputados ha dicho que va a tratar de convencerlo a Máximo Kirchner de que vote a favor, ¿no? Pero bueno, eso va a ser el tema político. Digamos unas cosas sobre lo que dice este memorando. Y algo también ya lo dijo Guzmán. Hay un punto en particular que yo creo que es complicado en términos de la consistencia del programa, y es la decisión de que el Tesoro, el Banco Central, va a recibir asistencia del Tesoro, pero en una magnitud mucho menor a la que ha venido recibiendo. Ha venido recibiendo 3.7% del producto, va a recibir 1%. Claro. Entonces dice, si eso va a ser así, pero si a su vez no voy a bajar el gasto, entonces ahí empieza a haber, empieza a haber ciertas complicaciones. Si uno mira el resultado, porque la otra complicación es, bueno, ¿qué pasa con el equilibrio fiscal? Claro. ¿No es cierto?
Si yo sigo manteniendo déficit, no tengo acceso al mercado internacional, el central no me puede acompañar todo lo necesario, y entonces, bueno, me puedo endeudar. Pero además, dentro de este acuerdo, se habla de que la tasa de interés real sea positiva, es decir, sea más alta que la inflación. Y de hecho, el Banco Central ha venido aumentando la tasa, ha venido subiendo la tasa de interés. 250 puntos. Subir la tasa de interés, por supuesto, se hace, por un lado, uno puede decir, para verle el lado bueno, alentar el ahorro en moneda local y que la gente no esté tan tentada a lo mejor de irse al dólar. Ahora, eso tiene dos efectos, cuando uno mira completamente, esto puede ser positivo, pero tiene por lo menos dos aspectos negativos. El primero de ellos es que la tasa de interés, cuando sube la tasa de interés pasiva o la tasa de la política monetaria, sube la tasa de interés que las empresas tienen que pagar si quieren crédito. Alguien me puede decir, bueno, pero en Argentina, como no hay tanto crédito, las empresas se manejan mucho con recursos propios, o sea que, pero de todos modos habrá proyectos, habrá decisiones que se difieren porque la tasa de interés está muy alta. Y lo otro, que no es menor y que, digamos, no se ha mencionado mucho, es que cuando sube la tasa de interés, suben las deudas del Banco Central. El Banco Central tiene pasivos remunerados, es decir, pasivos por los cuales tiene que pagar tasa de interés, cercanos a 1.6, 1.7 billones. Entre el ELIC, etc. Entonces, y eso, bueno, hay un momento en que eso no se sostiene porque se hace como una bola de nieve. Entonces, esa decisión que ha hecho, y de hecho el Banco Central ya ha comenzado a subir la tasa de interés, ¿no es cierto? Sí. Cualquiera de nuestros televidentes que haga un plazo fijo va a ver que antes le pagaban el 39, ahora le pagan el 41,5. Claro. Pero eso tiene estas otras consecuencias. Si uno mira además en enero este tema fiscal, el resultado fiscal de enero, hubo un aumento del déficit primario. El déficit primario es ingreso menos gastos sin considerar el pago de intereses. Ese déficit primario fue 16.000 millones, 16.000 y fracción en enero. Fue más de un 55, más o menos un 55% más alto que el año pasado. Quiere decir que aumentó en términos reales, porque creció más que la inflación. Ni qué hablar si uno, en vez de ver solo el déficit primario, mire, el déficit primario toma en cuenta los intereses que se pagan para llegar al déficit financiero. Bueno, ese déficit financiero aumentó como 4.500% porque están los pagos que Argentina le hizo al Fondo Monetario Internacional. Bueno, entonces digo, lo fiscal es un tema que cuesta trabajo, digamos, compatibilizarlo con lo monetario. Como está presentado, por supuesto, nosotros no sabemos si finalmente esto va a ser lo que va a mandarse al Congreso. Pero, bueno, otra cosa que es importante y que yo creo que es el tema que preocupa más es el tema de la inflación. Lo hemos hablado 1000 veces. Sí. Es decir, ¿qué piensan los agentes económicos? ¿Cuánto va a ser la inflación? En realidad, en este borrador, lo que dice el gobierno es que la inflación va a estar en un rango entre el 38 y el 48%. Es decir, que va a bajar 5 puntos más o menos la inflación. Y va a hacerlo bajar 5 puntos por año. Ahora, eso es bastante optimista, porque a fines de enero del 2022, el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, que hay allí como 19 consultoras y 6 institutos de investigaciones que hacen su estimación, proyectan que este año la tasa de inflación va a ser, la mediana de la tasa de inflación va a ser 55%. O sea que ahí también están subestimando, digamos, la evolución de esa variable. ¿Por qué eso es importante? Porque en el borrador y en el acuerdo seguramente va a figurar así, el Fondo Monetario no le está pidiendo una devaluación, no está pidiendo un salto cambiario, pero está diciendo que tiene que mantener un dólar competitivo porque, entre otras cosas, quiere que Argentina recupere reservas. Ese dólar competitivo, por eso se ha acelerado ya en estas semanas últimas la devaluación del dólar oficial, ya va un poco más rápido. Esa estrategia de pequeñas devaluaciones diarias, que se llama crawling peg, en realidad venía devaluando el banco por debajo de la inflación. Claro. ¿Por qué? Porque el Banco Central creía que eso era un ancla para tratar de frenar los precios. Claro.
Bueno, eso se va a abandonar y se va a tratar de devaluar un poco más rápido. Y después hay otros temas que son los que han generado, creo yo, más ruido de este que vos mencionabas. El borrador dice que se van a estudiar los regímenes especiales del sistema de previsión. Claro. Salió rápido Guzmán, y creo que también lo hizo el presidente Fernández, a decir esto no incluye a los docentes, porque los docentes tienen un régimen especial. Sí. Entonces dice, bueno, incluye a los jueces e incluye al Servicio Exterior de la Nación, a los diplomáticos. Sí. Bueno, en el borrador... No, con los jueces van a tener un problema. Van a tener... ¿Qué problema? Con los jueces van a tener un problema. Sí. Pero te digo, en el borrador no dice que... No aclara que sea para los jueces y para el Servicio Exterior. Dice estudiar regímenes especiales y los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas. O sea, eso está hablando de, vamos a ver si subimos la edad jubilatoria, supongo yo, o damos un estímulo para que la persona se quede. Te digo otro punto que creo que va a generar alguna controversia, que tiene que ver con las transferencias. En lo que se está hablando con el Fondo Monetario, textualmente dicen, hay que limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales. Así es. O sea que hay subsidios por un lado y con para las participación provincias, diría, ATN o ATP se termina. Va a tener que estar atento nuestro gobernador. No vaya a ser que las transferencias para financiar el déficit previsional de la provincia no funcionen. Bueno, digo un punto más que puede despertar preocupación en algunos aliados del gobierno. Se habla de que la ayuda social va a ser focalizada con asistencia de organismos internacionales, por ejemplo el Banco Mundial, que tiene mucha experiencia. Sí. Eso quiere decir que no está muy claro cómo se van a manejar las ayudas sociales que no son focalizadas, que son universales. El caso más típico es el de la AUH. Sí. Pero, digo, en el tema de ayudas sociales, probablemente, y eso es lo que le han merecido críticas de algunos de sus aliados, y que esos 3 diputados que responden al señor Grabois ya un poco adelanten de que van a votar en contra, ¿no? Yeah. Bueno, finalmente te digo, la idea de impulsar el crecimiento, porque el gobierno dice, esto es para mantener, hacer un crecimiento que sea sustentable, lo va a sentar con cierta promoción de algunos sectores. Los sectores que están mencionados en este borrador, que no sabemos qué tan importante o qué tanto tiene, es economía del conocimiento, que ya la ley fue aprobada, claro. Hidrocarburos, minería, agroindustria, industria automotriz. Pero hay un punto que es delicado. Si vamos a promover la industria, sí. Sin embargo, cuando se habla de los subsidios energéticos, las tarifas, se dice, bueno, vamos a sacarle la tarifa vamos a sacarle los subsidios al que no le hace falta en el área metropolitana. Lo vamos a extender a 9 grandes ciudades más, a eso de sacarle el subsidio. Sí. Pero además, dice, digamos específicamente, aseguraremos que las tarifas de los grandes usuarios industriales reflejen completamente los costos. Y eso, bueno, hay sectores industriales que son electrointensivos, pero para todo el sector industrial la electricidad es un insumo importante, ¿no? Sí, bueno, esto es lo que sabemos hasta ahora. El gobierno está caminando diciendo, bueno, es lo mejor que podemos conseguir. No me digan que es un ajuste, porque la palabra no le gusta. No le gusta. Pero dentro de sus propios aliados, creo yo, hay muchas dudas de acompañarlo. Si no lo acompaña, bueno, para Argentina sería muy malo. Hemos hablado, yo he dicho que mi idea es que hay que arreglar con el fondo, pero que los años que vienen van a ser difíciles. Van a ser difíciles para el gobierno, para explicar discursivamente cosas de las cuales no estaba de acuerdo, y va a ser también para la oposición difícil, Ricardo. Primero porque la oposición se ve obligada, quizás dice, bueno, lo tenemos que aprobar, finalmente fue el gobierno de Macri el que firmó el stand-by, pero además de eso, creo yo que hay muchas declaraciones sin conocer todavía los detalles del acuerdo. Me parece que tenemos por delante, por supuesto, va a quedar todo aclarado cuando se presente en el Congreso, pero ahí comienzan los problemas. Una vez que esté aprobado, vamos a tener años difíciles. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Creo que
el año 2023 al 2025 va a ser complicado y 2025 a 2034 ni te cuento. Va a ser difícil. Ni te cuento. Y la oposición, si realmente tiene intenciones de llegar al gobierno, sería bueno que estudiaran en detalle la situación económica. Sí, señor. Nos vemos la semana que viene, pero previo